El tema del video de hoy es: ¿fue la reconquista de España realmente una reconquista? Solo para aclarar un poco el contexto, España en la Edad Media, la España cristiana, era un reino visigodo tras la caída del Imperio Romano. En las primeras décadas del siglo VIII, España fue conquistada por los musulmanes. Fue como la última etapa de las grandes conquistas árabes tempranas. España fue conquistada casi en su totalidad. Hubo un pequeño grupo de cristianos que luego se retiró a las regiones montañosas del norte y formó lo que se llama el Reino de Asturias. Y desde ahí comenzaron este largo pero constante proceso de reconquistar la península, arrebatándosela a los musulmanes. Y esto se conoce como la Reconquista. A algunas personas no les gusta esta terminología. La objeción que escucharás es: bueno, esto no pudo haber sido una reconquista porque los conquistadores musulmanes, los árabes, destruyeron el reino visigodo original y algo nuevo se estableció en el norte, el reino de Asturias. Y es del reino de Asturias de donde evolucionaron estos nuevos reinos cristianos. Y fueron estas nuevas entidades políticas las que conquistaron España, arrebatándosela a los musulmanes. Así que la reconquista fue, de hecho, solo otra conquista de España. Bien, esa es la idea. Esa es la objeción que a veces escucharás, ya sabes, cuando surge la discusión sobre la reconquista y la España medieval. Y empezaré diciendo: bueno, ya sabes, sí, esto es debatible. Supongo que podríamos hablar sobre si esto fue una reconquista o no lo fue. Yo diría que en general simplemente no es importante. El debate en sí no tiene importancia, porque cuando estás viendo la historia, cuando intentas entender el mundo medieval, lo que haces es observar a los pueblos, las sociedades, los reinos que dominaron el periodo y tratas de entender su perspectiva. Y tenemos que admitir que desde muy temprano los cristianos de España tenían este concepto. Ellos se veían a sí mismos como partícipes de una reconquista. Si vemos las crónicas, ¿no?, los documentos que fueron creados por los cristianos españoles medievales, de esto es de lo que hablan. Ellos sí hablan de esto. Y para cuando llegamos al siglo IX, tenemos algunos de nuestros primeros materiales de origen, esta crónica de Alfonso el III. Alfonso el III de Asturias fue un gobernante importante de uno de estos primeros reinos cristianos. Y esta crónica que tenemos definitivamente incluye el lenguaje de la reconquista, este concepto de la reconquista. Y de nuevo, ya saben, lo encuentran a lo largo de toda la historia. Ahora, si quieren leer algún material de fuente temprana, solo algún material de fuente fácilmente accesible desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva musulmana. Durante este periodo, ya saben, el periodo temprano de la Rey Reconquista, hay algunos ejemplos en este libro justo aquí. Este está ampliamente disponible. Ustedes pueden conseguirlo barato en Amazon. Estoy seguro de que se usa como libro de texto en, ya saben, cursos universitarios que tratan sobre la España medieval, pero se llama Iberia Medieval. Lecturas de fuentes cristianas, musulmanas y judías. Aquí tiene un extracto de la crónica de Alfonso el III en la página 39. Así que hay otras cosas similares ahí. Aquí hay material de fuentes de todo el periodo de la Reconquista que ustedes pueden revisar. Y también hay otras cosas disponibles. Hay buenas colecciones de material de fuentes allá afuera. Pondré más en la caja de descripción abajo. Pero sí tenemos que reconocer que esta es la visión del mundo. Esta es la perspectiva que tenían los cristianos. Y entonces, si queremos entender este periodo, si queremos entender la perspectiva cristiana, tenemos que reconocer el hecho de que ellos veían lo que estaban haciendo como esta reconquista y se aferraron a esta idea durante mucho tiempo. De hecho, es bastante sorprendente lo duradero que fue este concepto. Ahora, esto no significa que este fuera el único conflicto que ocurría en la España medieval. ¿Sabes? La guerra entre los cristianos y los musulmanes no era lo único que estaba sucediendo. Los reinos cristianos competían entre sí y a veces luchaban entre ellos. Los distintos poderes musulmanes también luchaban entre sí, incluso cuando todo el territorio musulmán estaba bajo un solo gobierno. Como cuando el emir de Córdoba gobernaba todo o el califa de Córdoba gobernaba todo, aún así había conflictos internos, había facciones. Hubo una guerra civil. Tenemos esto que se llama la Gran Rebelión Bereber,
que ocurrió poco después de la conquista musulmana inicial de España. Los bereberes, que fueron uno de los principales grupos que ayudaron a los árabes a conquistar España, siempre fueron tratados como una especie de aristocracia guerrera de segunda categoría. Los árabes como que se reservaron los puestos más altos para ellos mismos. Y estoy simplificando la política. Esto es complicado. Hay muchos conflictos internos tribales y de facciones. Pero para simplificarlo, lo que pasaba era que la élite árabe de más alto nivel excluía a la élite bereber, que era más numerosa, y los ponía en una posición de segunda categoría. Y en cierto momento, de hecho bastante temprano, los bereberes se rebelaron contra eso e intentaron derrocar a los árabes. Así que esto fue el gran levantamiento bereber. Tenemos todo tipo de cosas como esta. Así que había todo tipo de conflictos, ya sabes, dentro de los territorios cristianos, dentro de los territorios musulmanes. También se formaban alianzas a través de estas divisiones religiosas. ¿Sabes? Tenemos, por ejemplo, a el Cid. En un momento dado, él, junto con el rey de Castilla, fue a defender un territorio musulmán, Zaragoza, del rey cristiano de Aragón, porque Zaragoza pagaba tributo al rey de Castilla. Así que los castellanos estaban peleando con los aragoneses por ya sabes quién iba a recibir el tributo de esta ciudad musulmana rica. Así que este tipo de cosas seguían ocurriendo. Había todo tipo de conflictos internos. Pero el hecho de que esto estuviera ocurriendo no le quita importancia al hecho de que existía este conflicto más amplio, esta lucha más general, entre el Islam y el cristianismo por el control de la península. Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que durante la Edad Media la identidad estaba muy profundamente definida por la religión. Entonces, ya sabes, podrías haber sido castellano, o podrías haber sido aragonés, o ya sabes, de cualquier zona cristiana de la que vinieras, pero eras cristiano. Y esto sí tenía prioridad. Lo mismo para los musulmanes. De hecho, tenemos un ejemplo famoso de los diversos poderes musulmanes en el sur que en ocasiones, ya sabes, pedían ayuda a los musulmanes del norte de África para que los ayudaran contra los cristianos. Creo que fue el emir de Sevilla, uno de estos estados musulmanes en el sur de España. Él tenía una cita famosa donde decía que prefería pastorear camellos para el emir de Marruecos antes que cuidar cerdos para el rey de Castilla. Bien, lo que estaba haciendo era una declaración de lealtad religiosa ahí, porque a menudo era muy doloroso o no era preferible para los gobernantes musulmanes de estos diversos estados musulmanes permitir que los norteafricanos entraran, porque entonces tendrían que reconocer que el poder norteafricano ahora era su señor. Así que los almohades, los almorávides, estos diversos poderes bereberes del norte de África, entonces llegarían a dominar las partes musulmanas de España. Y en el mejor de los casos, los emires musulmanes de estas ciudades musulmanas se convertirían en una especie de vasallos de los norteafricanos. Así que esto no era agradable a menudo, pero al final del día sí preferían que este territorio fuera gobernado por musulmanes. Y se ve una actitud similar con los cristianos. ¿Sabes? Sí, los cristianos podían pelear entre ellos, pero al final del día, en la mayoría de los casos, trabajaban juntos para luchar contra los musulmanes. Un ejemplo de esto que podemos ver es que los poderes cristianos en cierto momento, especialmente cuando llegamos a los siglos XII y XIII, cuando realmente han conquistado mucho territorio de los musulmanes, empiezan a hacer acuerdos entre ellos sobre quién se va a quedar con qué tierras en el sur musulmán. Así que, digamos, el rey de Portugal, el rey de Castilla, el rey de Aragón, que son como los tres grandes poderes cristianos. Una vez que entramos en la Alta Edad Media, ellos más o menos se repartían los territorios musulmanes que aún quedaban por conquistar. Y decían, bueno, tú te quedas con esto, nosotros con esto, y ya sabes, el rey de Portugal se queda con esto, ese tipo de cosas. Y de nuevo, esto es una manifestación de la realidad de que esta división religiosa era al final del día la división más importante. Esto era lo que realmente definía todo. Bernard Reilly, en su muy buen libro, La contienda entre la España cristiana y la musulmana, de hecho dice esto al principio del libro. Él dice que las divisiones más importantes en la España medieval eran cristianos, musulmanes y judíos. Más allá de eso, todas las demás divisiones eran insignificantes en comparación. Así que todavía había, ya sabes, divisiones significativas, ya sabes, eras castellano, eras aragonés, eras de Córdoba, lo que sea. O sea, estas cosas sí importaban.
Pero lo que Rayleigh está diciendo ahí es que al final del día esta era la división más amplia, esta era la división más fundamental. Pero luego, solo para volver a todo este tema de si la reconquista fue realmente una reconquista, creo que es perfectamente fácil argumentar que sí lo fue. Porque si vemos el reino de Asturias, Pelayo, quien fundó el reino de Asturias después de la conquista árabe, funda este pequeño reino en las montañas del norte de España. Él es un noble visigodo. Él reúne a su alrededor a otros nobles visigodos refugiados. Hay algunos estudiosos que piensan que probablemente fue una mezcla de visigodos, nobles visigodos y otros cristianos que, ya sabes, eran guerreros capaces. Pero de todos modos existe esta base inicial. Al principio sí tenemos un grupo de la nobleza visigoda que está muy involucrada en esto, que ya sabes es el comienzo de la reconquista, si es que así es como está empezando a ser. Y esto nos llevaría a creer que hay muchas posibilidades de que muchos de los reyes cristianos que más tarde llegaron a dominar España probablemente tenían un origen visigodo, ya sabes, en su herencia genética. Así que podríamos decir que esto era de alguna manera, ya sabes, el remanente de lo que había sido el reino visigodo reafirmándose. Quiero decir, eso es perfectamente razonable. De nuevo, ya sabes, hay mucho espacio para debatir y discutirlo, pero esa posibilidad, toda esa línea de argumento está ahí. Y además de eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué querían decir realmente los cristianos cuando hablaban de la reconquista? Cuando hablaban de esta idea de la reconquista. ¿Realmente solo estaban hablando de la antigua estructura de poder visigoda? Yo diría que no, realmente no era así. O sea, esa era una parte de ello. Sabes, en la mayoría de los primeros documentos donde hablan de estas ideas, sí mencionan de alguna manera el antiguo estado visigodo y hablan, ya sabes, de una conexión con eso. Y además, el código legal visigodo siguió siendo importante para los cristianos durante muchos siglos después de la conquista árabe. Pero en realidad, para ellos, esto se trataba de religión. Su gran problema con los conquistadores musulmanes era el hecho de que no eran cristianos. Esto era, ya sabes, en una época en la que la religión era un elemento crucial para la identidad de una persona. El hecho de que este poder no cristiano hubiera llegado y conquistado este territorio, ellos lo veían de una manera casi bíblica. De hecho, el lenguaje que utilizan palabras como ismaelitas, sarracenos, estos términos bíblicos que remiten a la idea de los israelitas, luchando contra, ya sabes, gente maldita, o personas que no contaban con el favor de Dios peleando contra ellos. Sabes, estas batallas del Antiguo Testamento son la base de muchas de estas ideas sobre la Guerra Santa que los cristianos tenían en la Edad Media. Así fue como percibieron la conquista árabe. Lo que pasaba, ya sabes, ese era el gran problema con esta nueva élite gobernante que dominaba la península. No eran cristianos. Así que la reconquista era la idea de restaurar el orden cristiano. Así que si en realidad era el antiguo régimen visigodo o no, no era tan importante para ellos. Para ellos, esto se trataba de la reconquista cristiana. Así que desde esa perspectiva, ya sabes, de nuevo, mucho de esto es cuestión de perspectiva. Creo que podemos ver fácilmente que la reconquista fue una reconquista. Para resumir aquí, ¿la reconquista de España fue realmente una reconquista? Creo que lo importante es que desde la perspectiva de los cristianos, ciertamente lo fue. Y si quieres entender este periodo, si estás estudiando este periodo, sí tienes que tomar eso en cuenta. Y por eso el concepto de la reconquista es un marco y enfoque muy válido al estudiar la historia de la España medieval. Es un aspecto de esto, ¿verdad? Es un aspecto, pero es un aspecto muy importante y es algo que sí se tiene que entender. Si lo ignoras o tratas de fingir que no existe, creo que simplemente vas a perderte muchos aspectos cruciales de todo el periodo y vas a tener que ignorar muchas cosas. Vas a tener que interpretar realmente las fuentes e ignorar muchas cosas en el material original porque así es como lo entendían las personas involucradas. Y ya está. Espero que hayan disfrutado el video. Solo un anuncio rápido. De hecho, estoy haciendo una especie de colaboración en Real Crusades History con alguien que hace animaciones, que es muy bueno con los visuales. Un tipo que me ha estado proporcionando algunas grabaciones de videojuegos. Alexander Knight.
Él me mencionó recientemente, me dijo, oye, sé que has querido tener más mapas animados en tus videos. Si quieres hacer eso, yo podría hacerlo por ti. Y le dije, ¿sabes? Sí quiero hacerlo. De alguna manera he estado temiendo tener que aprender el software para hacer eso. No soy tanto, ya sabes, un tipo animador en ese sentido. Así que sí, me encantaría que tú lo hicieras. De hecho, aquí tienes una idea. ¿Qué tal si tú y yo colaboramos y tú creas toda la presentación visual? Podrías, ya sabes, encargarte de eso. Y entonces yo podría, ya sabes, seguir haciendo la investigación y la narración y ese tipo de cosas. Probemos eso. Colaboremos en algunos videos de esa manera. Y él dijo, sí, eso está genial. Así que veremos cómo resulta. Ya sabes, Alexander es un gran tipo, es muy talentoso. Así que Alexander Knight me va a estar ayudando con algunos videos. Salúdenlo. Y también me pidió que les preguntara, pues, a algunos de ustedes, ¿qué tipo de imágenes les gustaría ver? Cosas que crean que serían útiles. Háganles saber en los comentarios aquí abajo. Cuídense, chicos. Hablamos pronto.